Conocimiento aumentará, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará. Hay diferentes explicaciones proporcionadas por los comentarios bíblicos con respecto a Daniel 12, versículos 1 al 4, y cada una parece tener validez. Todas las interpretaciones presentan puntos sumamente convincentes. El objetivo de este video es esbozar las dos interpretaciones principales, permitiéndote sacar tu propia conclusión basada en cuál resuene más contigo. La primera interpretación sugiere que la frase, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará, alude a los rápidos avances en el transporte y el aumento en el progreso tecnológico. La segunda interpretación postula que la misma frase indica que muchos se sumergirán en las escrituras en su búsqueda de conocimiento. La mayoría de los estudiosos de la Biblia se alinean con esta segunda interpretación. Sin embargo, exploraremos ambas interpretaciones, ya que podemos observar elementos de ambas manifestándose en el mundo actual. La primera interpretación de este verso es que habrá un aumento general en el conocimiento de la humanidad, en otras palabras, habrá una explosión de conocimiento. Esta creencia argumenta que la frase muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará se refiere al único viaje mundial en la época final con automóviles, autobuses, trenes, cohetes y aviones, así como al aumento del conocimiento físico. La profecía de Daniel establece que el conocimiento se multiplicará, y esta profecía se ha cumplido de muchas maneras. Estamos viviendo en una era donde la información es fácilmente accesible y tenemos más conocimiento al alcance de nuestras manos que nunca antes. Estamos viviendo en un tiempo de conocimiento y avance tecnológico sin igual. Los últimos 3000 años han visto cambios significativos en la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Siglo VI d.C. El molino de viento aprovechando la energía eólica para la agricultura en Persia. Siglo IX d.C. La pólvora cambió la faz de la guerra para siempre. 1441. La imprenta inicia la comunicación masiva, difundiendo el conocimiento como un incendio forestal. Siglos XV y XVI. Telescopio y microscopio ampliaron nuestra comprensión del universo. Siglo XIX. La máquina de vapor impulsando la revolución industrial. Ferrocarriles conectando continentes. La bombilla iluminando nuestras noches y alimentando más progreso. El teléfono hizo posible las conversaciones a través de vastas distancias en el siglo XX. El automóvil le dio un nuevo significado al transporte personal. La televisión llevó el entretenimiento e información a cada hogar. Las armas nucleares, un oscuro recordatorio del poder destructivo de la tecnología. Las naves espaciales. La humanidad da sus primeros pasos en lo desconocido. Internet conectando el mundo de maneras solo imaginadas anteriormente en la ciencia ficción. Computadoras personales. Cada hogar tiene su propia revolución digital. Teléfonos móviles, comunicación sobre la marcha. Siglo XXI. Biotecnología modificando la vida a nivel fundamental. Nanotecnología trabajando con las partículas más pequeñas para hacer grandes cambios, fusión explorando nuevos horizontes en la producción de energía, teoría M, adentrándonos más en los misterios del universo, inteligencia artificial, máquinas que pueden pensar y aprender, tecnologías de energía renovable, un paso hacia un futuro sostenible, realidad virtual y aumentada, nuevas dimensiones de experiencia e interacción, cadena de bloques y criptomonedas, revolucionando cómo se almacena y se intercambia el valor, edición genética, el poder de reescribir el código mismo de la vida, computación cuántica, procesando datos de manera fundamentalmente nueva. Y apenas estamos rascando la superficie del siglo XXI. Con cada década, el ritmo de la innovación parece acelerarse. Las maravillas de lo que el futuro nos depara están más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Mientras profundizamos en la primera interpretación de Daniel 12 versículo 4, la profecía que indica el aumento en el progreso tecnológico y los avances en el transporte, nos maravillamos ante la amplitud de los logros humanos y los horizontes emergentes de la comprensión. El mundo antiguo habría mirado con asombro tecnológico las maravillas con las que nos involucramos casualmente en nuestra vida cotidiana. Imagina entregar un teléfono inteligente a alguien del siglo XVIII o incluso a alguien del siglo XV, les volaría la mente. Esta velocidad de adquisición de conocimiento e innovación no ha sido simplemente lineal, ha sido exponencial. Con cada siglo que pasa, nuestros avances no solo han sumado a nuestras capacidades, las han multiplicado. Se podría argumentar que el cambio más significativo comenzó con la revolución industrial, cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual y la industria comenzó a prosperar. El conocimiento comenzó su trayectoria ascendente. No se trataba solo de aprender nuevas formas de construir y producir, sino de entender cómo podría cambiar el mundo cuando la producción se incrementara exponencialmente. Cada nueva invención, cada nueva idea, se construyó sobre las que vinieron antes, creando un efecto cascada de conocimiento sobre conocimiento.
El siglo XX se elogia a menudo como un siglo de innovación sin igual. Solo piensa en ello, en el lapso de 100 años, pasamos de carruajes tirados por caballos a aterrizar a un hombre en la luna. Fuimos desde telegramas simples hasta la conectividad global a través de Internet. El hecho de que hoy podamos sostener un dispositivo en nuestra palma que posee más poder computacional que las máquinas que enviaron al primer hombre al espacio es un testimonio de la velocidad a la que el conocimiento está aumentando. La segunda interpretación de Daniel 12 versículo 4 pinta una imagen perspicaz de introspección espiritual, sugiriendo que la búsqueda de la humanidad no se trata simplemente de cruzar reinos físicos o acumular conocimientos mundanos. En cambio, se sumerge profundamente en el corazón de la iluminación espiritual, donde los individuos, especialmente en los últimos días, se sumergirán en las Escrituras, esforzándose por una comprensión más profunda y, posteriormente, presenciando un aumento fenomenal en el conocimiento espiritual. Teólogos y estudiosos bíblicos destacados enfatizan que la frase, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará, no es un guiño metafórico a la rapidez del transporte moderno o la progresión de la educación terrenal. En cambio, dirige nuestra mirada hacia un viaje íntimo a través de la palabra de Dios. Este punto de vista sugiere que, a medida que se acercan los últimos tiempos, habrá un notable aumento en el pueblo de Dios sumergiéndose sinceramente en las escrituras proféticas en busca de orientación, claridad e información mientras se sumergen en la palabra divina. De hecho, esta interpretación tiene una realidad innegable. Nunca antes la humanidad ha demostrado una comprensión y aprecio tan profundos de la profecía bíblica, como se evidencia en nuestra era contemporánea. El depósito de conocimiento disponible para nuestra generación con respecto a las escrituras es incomparable en la historia humana. Curiosamente, el progreso tecnológico mencionado en la primera interpretación juega un papel instrumental en este profundo despertar espiritual. La tecnología avanzada ha amplificado notablemente nuestra capacidad para explorar y comprender las escrituras. Gracias a la revolución digital, la Santa Biblia ahora es accesible en numerosas traducciones, formatos y plataformas. Ya sea que alguien busque consuelo en las páginas tangibles de un libro, escuche una versión de audio durante un viaje o navegue a través de un verso digital en un teléfono inteligente, la palabra de Dios está siempre presente, esperando ser descubierta e internalizada. La vasta extensión de Internet facilita búsquedas de escrituras rápidas y completas, fomentando comunidades globales de creyentes ansiosos por intercambiar ideas, interpretaciones y testimonios. Esta era se erige como un testimonio del acceso sin igual de la humanidad a la sabiduría bíblica. Nos encontramos en una edad de oro donde entender la palabra de Dios con una claridad y profundidad mejorada se ha convertido en una realidad tangible. Una plétora de recursos, desde comentarios hasta sermones en línea, nos invitan a profundizar en los textos sagrados, desentrañando los misterios de los pasajes proféticos y obteniendo una visión más clara del plan divino de Dios para la creación. Si bien la aceleración de la tecnología ha fortalecido indudablemente este renacimiento espiritual, sería negligente pasar por alto el papel fundamental del Espíritu Santo. Es esta esencia divina la que ilumina nuestros corazones y mentes, otorgándonos la sabiduría para discernir e internalizar las enseñanzas profundas de las Escrituras. Esto puede sorprenderte, sin embargo, ¿sabías que tú y yo tenemos más información sobre Dios que los apóstoles? ¿Sabías que tú y yo tenemos más conocimiento de Dios que el apóstol Pablo? Sabemos con certeza que Pablo escribió al menos 13 cartas que se incluyen en el Nuevo Testamento, sin embargo, Pablo no tuvo la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis. Tú y yo podemos abrir ahora mismo el libro de Apocalipsis y buscar en las Escrituras. La Biblia está al alcance de tus dedos. Hay literalmente miles de comentarios y cientos de versiones de la Biblia al alcance de tus dedos. Esto es tan diferente a cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Tenemos acceso a cada versículo de la Biblia siendo diseccionado y analizado por personas que dedican toda su vida a leer la Biblia. El conocimiento aumentará, y vaya que lo ha hecho. Quiero decir, ni siquiera tienes que leer la Biblia, puedes estar en la ducha y escuchar la palabra de Dios, puedes estar en tu auto y escuchar la Biblia siendo leída para ti. Puedes estar haciendo otras cosas y aún así escuchar y aprender acerca de la palabra de Dios. Algunos de ustedes que me están escuchando ahora mismo tal vez estén haciendo otras cosas mientras escuchan, pero aún están aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Si eres joven en tu fe, considera que en otras generaciones no tan antiguas, tendrías que esperar hasta la próxima vez que fueras a la iglesia para aprender más acerca de la Biblia. Pero ahora mismo tienes acceso a diferentes pastores y sus enseñanzas en Internet. En otras palabras, la gente buscará respuestas, querrá saber más acerca de lo que vendrá. Deseará encontrar respuestas y saber qué sucederá en el futuro. Querrán saber acerca del fin de los tiempos y, como resultado, la gente comenzará a entender más y más acerca de la Biblia.
Nunca antes en la historia hemos tenido un acceso tan amplio al conocimiento bíblico, y somos bendecidos de vivir en un tiempo en el que podemos estudiar y entender la palabra de Dios con mayor claridad y profundidad. Tenemos acceso a recursos que pueden ayudarnos a sumergirnos más profundamente en las Escrituras, a explorar los pasajes proféticos y a obtener una comprensión más amplia del plan de Dios para el mundo. Aunque los avances tecnológicos han desempeñado un papel en este aumento de conocimiento, es en última instancia la obra del Espíritu Santo la que nos permite entender e interpretar la palabra de Dios. Mientras buscamos la verdad a través de la oración y el estudio, el Espíritu nos guía y nos brinda perspicacia y comprensión que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. La gente tiende a ver al anticristo como un hombre que aparecerá en el futuro. Para muchas personas, el anticristo llegará al escenario mundial y luego conquistará el mundo para sí mismo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice en múltiples pasajes de las Escrituras que el mundo ya se está preparando para su llegada. El mundo ya se está preparando para su ascensión al poder. El mundo ya se está preparando para su adoración. El mundo ya se está preparando para su marca. 1 Juan 4 versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. También, en 2 Tesalonicenses 2 versículo 7 leemos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene. El misterio de la iniquidad que culminará un día con la llegada del anticristo ya está en marcha en el mundo, pero está siendo restringido por ahora para que el mundo no sea tan malvado como podría serlo, pero lo será una vez que el que lo detiene sea quitado del mundo. En otras palabras, el precipicio del misterio de la iniquidad será el anticristo, y la única razón por la que no hemos alcanzado este pico es porque el que lo detiene está haciendo activamente su trabajo, restringiendo el misterio de la iniquidad. Pero he sido testigo de cómo el mundo ha cambiado tanto en los últimos 20 años, es como si el que lo detiene se estuviera alejando lentamente. Si observas los cambios en la cultura que hemos experimentado desde el año 2000 hasta la fecha, son enormes en comparación con el cambio en la cultura que experimentamos desde el año 1980 hasta el año 2000. Es vastamente diferente. El misterio de la iniquidad está en marcha. Estaba viendo las noticias y dentro de las noticias había un espectáculo de premios musicales, y había un artista que interpretó una canción allí, y nunca he visto algo más satánico en mi vida. Parecía un ritual satánico alimentado por la inmoralidad sexual. El cantante principal estaba vestido como un diablo, y me quedé allí maravillado. Simplemente me quedé allí y me maravillé y me pregunté si saben a quién están exaltando. Verás, crecí en una época en la que no jugábamos con el diablo. Crecí en una época en la que evitábamos cualquier cosa relacionada con Satanás, incluso mis amigos que no eran cristianos en la escuela lo sabían y también lo evitaban. Me sorprendió ver a miles de personas vitoreando y gritando y aplaudiendo, y mi mente regresó a 2 Tesalonicenses 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene. Nos estamos acercando al precipicio del misterio de la iniquidad, estamos presenciando el surgimiento de la iglesia global del anticristo. Estamos viviendo en una generación de personas que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, tal como la generación de Isaías, Isaías 5 versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo en una generación de personas que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cuanto más pienso en Apocalipsis 13 y en la dirección actual del mundo, más veo que el mundo se está volviendo más dispuesto a aceptar al hombre del pecado cuando llegue. Apocalipsis 13 versículos 16 al 18 dice, y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Muchas personas se preguntan cómo alguien puede aceptar la marca de la bestia cuando llegue. ¿Cómo puede alguien elegir aceptar una marca de la que se nos ha advertido? Una de las razones es el falso profeta y el anticristo, como se menciona en Apocalipsis 13 versículo 14, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hiciesen la imagen de la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Otra razón es la coerción, porque sin la marca, nadie podrá comprar ni vender. En el pasado, hemos discutido ambas razones, la decepción y la coerción. Pero una razón que no hemos discutido es que el mundo estará preparado para su marca. Míralo desde esta perspectiva. El mundo en el que vivimos ignora abiertamente la palabra de Dios. Permíteme darte un ejemplo práctico.
Por ejemplo, la cultura de este mundo coquetea con la idea de Satanás. El mundo en el que vivimos se enamora de Satanás e incluso lo retrata en cierta medida en buena luz. Sin embargo, en la palabra de Dios, una y otra vez se nos advierte acerca de Satanás. Efesios 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Santiago 4 versículo 7 nos insta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. 1 Pedro 5 versículo 8 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podría citar más y más versículos bíblicos en los que se nos advierte una y otra vez acerca de Satanás, pero el mundo ignora estas advertencias y coquetea con Satanás en la música o incluso lo exalta en las películas. Ahora, quiero que pienses, si el mundo puede ignorar la palabra de Dios acerca de Satanás, ¿qué te hace pensar que el mundo escuchará la palabra de Dios acerca del anticristo y su marca cuando llegue? Una generación de personas que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Muchas personas tienen sus oídos y mentes cerrados a Dios, no están escuchando a Dios, no quieren escuchar a Dios, y algunas personas nunca escucharán a Dios. El mundo tiene muchas concepciones erróneas sobre el diablo, una de las cuales es que él estará a cargo en el infierno. El mundo da a entender que Satanás la pasará muy bien con sus chicos, los demonios en el infierno, aumentando la temperatura, paseando por los pasillos del infierno atormentando a la gente. Eso no está en la Escritura. Nadie sufrirá en el infierno como el diablo. Él no estará en control. Mateo 25 versículo 41 nos enseña que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. 2 Tesalonicenses 2 versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene. El que lo detiene no es otro que el Espíritu Santo, pero es como si ya estuviera siendo quitado lentamente pero con seguridad. En otras palabras, lo que 2 Tesalonicenses 2 versículos 6 y 7 está diciendo es que las fuerzas que llevarían al anticristo al poder están ansiosas por establecer su reino impío, pero actualmente están siendo restringidas. Cuando llegue el anticristo, no necesitará 50 o 60 años para prepararse para su reino. La Biblia es clara, hay fuerzas en el ámbito espiritual impulsando los corazones de los hombres, preparando el mundo para su llegada. Cuando estás viendo estos programas de premios y ceremonias, o algunas de estas películas y videos musicales, debes saber que hay fuerzas espirituales en juego. La Biblia es clara, hay fuerzas en el ámbito espiritual impulsando los corazones de los hombres, preparando el mundo para su llegada, moldeando sus corazones para él. Esto es lo que está sucediendo en el mundo espiritual en este momento. Hay espíritus atrayendo a las personas más cerca de la marca, acercando al mundo al dominio del anticristo. La verdad es que, en su núcleo, las personas están empezando a cambiar. La sociedad se está volviendo cada vez más anticristiana, cada vez más en contra de Dios, cada vez más en contra de la Biblia. Este es exactamente el mundo en el que el anticristo querría entrar. Despierten, pueblo de Dios, despierten, simplemente despierten. ¿No creen que actualmente estamos experimentando un ensayo general para el reinado del anticristo? Disciernan lo que está sucediendo en el mundo. Disciernan cómo el avance de la tecnología nos está acercando cada vez más a un mundo donde, sin la marca, ningún hombre o mujer podrá comprar ni vender. La Escritura está en la pared, miren su Biblia y miren el mundo, verán que estamos viviendo en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el surgimiento de la iglesia global del anticristo. Apocalipsis 13 versículos 16 al 18 nos revela que, sin importar tu raza, clase social o estatus financiero, será obligatorio aceptar la marca antes de cualquier transacción financiera. Esto significa que las personas no tendrán otra opción que tomar la marca, ya que será la única forma de comprar o vender. Entonces, cualquiera que no tenga la marca estará en marcado contraste con la multitud que tiene 666 en sus frentes o manos derechas. Creo que el mundo está preparado para experimentar la siguiente fase de los eventos del fin del tiempo, que es el rapto. No es en este momento que se espera que un creyente tire las precauciones al viento. Lo que vemos sucediendo en nuestra nación y entorno no es una coincidencia. Debemos prepararnos para el rapto de los santos, y ningún creyente debe fluir con las tendencias actuales y los eventos mundiales. Debemos discernir que las escrituras ya se están cumpliendo, Apocalipsis 14 versículos 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En este sentido, es importante recordar constantemente a los creyentes que el regreso del Señor es inminente. Debemos demostrar al mundo que somos hijos de la luz en esta temporada. Como creyente, no debes avergonzarte de asociarte con Cristo donde sea que estés.
Debemos ser valientes si estamos haciendo lo correcto, valientes para predicar el Evangelio sin importar si seremos aceptados o no. Ya hay una advertencia de que cualquiera que acepte la marca sufrirá la ira eterna de Dios. A medida que vivimos cada día esperando el regreso del Señor, también debemos proclamar el Evangelio de Cristo, que tiene el poder de salvar a las personas de la destrucción eterna. La marca de la bestia se acerca y las personas ya se están preparando para ella. Las escrituras ricas y resueltas nos presentan un mapa, una navegación divina a través de los tiempos tumultuosos que señalan el fin de la historia humana. Hoy nos sumergimos profundamente en el corazón de la profecía, examinando los signos innegables y las pruebas irrefutables de que los últimos tiempos no solo se acercan, sino que están aquí. Desentrañaremos los misterios del texto sagrado alineando las piezas del rompecabezas profético, conectando las profecías precisas de Daniel con las severas advertencias de Jesús y la visión apostólica de Pablo. Nos encontramos no solo como lectores de la profecía, sino como participantes activos en una secuencia divina de eventos que se desarrolla rápidamente. Nuestra atención se centra en el templo, una figura central en la profecía de los últimos tiempos, una estructura de profundo significado espiritual, cuyo papel es fundamental y su presencia necesaria. Este tercer templo está vinculado al mismísimo regreso de nuestro Señor Jesucristo, ya que el anticristo se declarará a sí mismo como Dios en este templo que estamos discutiendo hoy, un acto que precede directamente a la segunda venida de Jesucristo. El regreso de Jesús producirá entonces los pies del anticristo, el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el cumplimiento de la profecía bíblica. Mientras navegamos por las Escrituras, hagámoslo con corazones abiertos y mentes discernientes, listos para ver, entender y mantenernos firmes en la fe, ya que los últimos capítulos de la historia se están desarrollando ante nuestros ojos. La historia, en su gran tapiz y diseño intrincado, no se manifiesta como una serie de eventos accidentales o arbitrarios, sino que se desarrolla como una narrativa perfectamente elaborada, una serie divina de eventos con un claro comienzo, una trayectoria intencional y una conclusión inevitable. Cada evento, cada momento en el tiempo, está intrincadamente tejido en un plan soberano más grande ordenado por Dios Todopoderoso. Los eventos que ocurren en nuestro mundo, los eventos globales que marcan nuestros días, están lejos de ser caóticos o fortuitos, son pasos deliberados a lo largo de un camino predeterminado. La historia está en movimiento, hay un principio y habrá un fin. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como lo atestigua la Biblia, asegurándonos esta realidad de que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y dentro de la Escritura en particular, vemos una y otra vez que aparece un templo en la escatología cristiana. Este templo se convierte en un actor central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal tanto de anticipación como de advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y como catalizador de eventos en desarrollo. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos que se desarrollan en la historia se vuelve cada vez más evidente. Según la escatología cristiana, se espera que el tercer templo sea construido en el monte del templo en Jerusalén. Este monte del templo es un sitio de profundo significado para los cristianos y judíos. Centrándonos en los eventos históricos que rodean el templo, recordemos el primer templo, el templo de Salomón. El sabio rey Salomón, hijo del rey David, emprendió la construcción del primer templo en Jerusalén, que duró 7 años, 1 Reyes 6 versículo 1. En el año 480 después de que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, el segundo mes, comenzó a construir el templo del Señor. Fue un proyecto extravagante que empleó materiales como cedro del Líbano y artesanos expertos. La importancia del primer templo fue central para la vida religiosa de la antigua Israel. Albergaba el arca del pacto, servía como el lugar principal para sacrificios y festivales, y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. En el 587-586 a.C., los babilonios bajo el rey Nabucodonosor destruyeron el templo de Salomón durante el asedio de Jerusalén, marcando un evento catastrófico en la historia judía y llevando al exilio babilónico. El segundo templo, el templo de Zorobabel, fue reconstruido por los judíos después del regreso del exilio babilónico. Completado alrededor del 516 a.C., este segundo templo era modesto en comparación con la grandiosa estructura de Salomón. Sin embargo, el rey Herodes el Grande inició un proyecto masivo de renovación y expansión alrededor del año 20 a.C., transformando el segundo templo en una edificación magnífica.
Este fue el templo que estuvo en pie durante el tiempo de Jesús, y Jesús interactuó extensamente con él. Fue presentado allí como un niño, debatió con eruditos a los 12 años y limpió el templo en 2 ocasiones durante su ministerio, expulsando a los cambistas y mercaderes. Las acciones de Jesús en el templo estaban cargadas de significado profético. Su purificación del templo señalaba la necesidad de renovación espiritual y pureza. También profetizó la destrucción eventual del templo, Mateo 24 versículo 12. En el año 70 después de Cristo, los romanos liderados por Tito destruyeron el segundo templo como resultado de la guerra judeo-romana, cumpliendo así la profecía de Jesús y marcando un momento crucial en la historia judía. Ahora, las preguntas que planteo son: ¿los eventos que ocurren en el mundo hoy nos están llevando hacia la construcción del tercer templo? ¿Son permitidos? Permítanme elaborar sobre la importancia del tercer templo. Uno de los cumplimientos de la profecía, una confirmación profética, es la construcción del tercer templo, que se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9 versículo 27 y Mateo 24 versículo 15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Ver esta profecía cumplirse confirmaría la confiabilidad de la Biblia y la certeza de los planes de Dios. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana, 7 años, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y sobre el ala del templo pondrá la abominación desoladora, hasta que el fin que ha sido decretado se derrame sobre él, Daniel 9 versículo 27. Así que, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, Mateo 24 versículos 15 y 16. Jesús hace referencia explícita a la abominación de la desolación como un evento inminente, uno que está a punto de suceder en los últimos tiempos, específicamente durante la gran tribulación. Al hacerlo, establece una clara distinción entre eventos históricos pasados y el cumplimiento futuro de la profecía, indicando que la verdadera realización de la visión de Daniel está por venir en la línea de tiempo escatológica. Este acto blasfemo sirve como una llamada de atención para los creyentes y cumple las advertencias de Jesús en los evangelios, instándolos a comprender los tiempos y mantenerse firmes en su fe. Al unir estos versículos, queda claro que la existencia del templo es profética. Antes de que se desarrollen los eventos de los últimos tiempos, debe haber un templo presente para servir como telón de fondo en el cual estos eventos profundos se desarrollen. Su papel es fundamental en la gran narrativa de Dios. El concepto de construir un templo en el panorama político actual parece casi inconcebible. Las complejidades de la diplomacia internacional, las tensiones regionales, las diferencias religiosas y los contextos históricos profundamente arraigados hacen que este esfuerzo esté lleno de desafíos. Uno podría cuestionar cómo, en un mundo tan interconectado y atento a los matices de la política global como el nuestro, se podría construir un templo sin desencadenar una serie de conflictos. La Biblia deja claro que se construirá un tercer templo, y uno de los signos más grandes de que los últimos tiempos están cerca será el inicio de la construcción de este tercer templo. Cuando veamos que se construye el tercer templo, podemos estar seguros de que el fin de los días está muy cerca. La construcción del templo se erige como un faro inconfundible que señala la llegada de un tiempo que ha sido profetizado desde hace mucho. Su imponente presencia no será solo una maravilla arquitectónica, sino más bien un referente espiritual que señala que la narrativa de la existencia humana se acerca rápidamente a su clímax. Para los creyentes y aquellos familiarizados con las escrituras proféticas, la estructura en ascenso del templo será tanto una confirmación de la profecía bíblica como un recordatorio solemne de las pruebas inminentes. El reinado del anticristo marcará un periodo de transformación profunda. Mientras muchos se dejarán cautivar por su carisma, poder, engaño y falsas promesas, aquellos familiarizados con las sagradas escrituras reconocerán su gobierno como una fase crucial en la desenfrenada saga de los últimos tiempos. Su dominio se extenderá por continentes, influenciando naciones y líderes, consolidando el poder de maneras tanto evidentes como insidiosas. Su aura cautivará a muchos, llevándolos por caminos que alguna vez pensaron inimaginables. Sin embargo, detrás de esta fachada de encanto y autoridad, se encontrará una red de engaño, manipulación y un mal deseo de ser adorado. Afortunadamente, el arrebatamiento de la iglesia ya habrá tenido lugar, un evento trascendental que resonará en el reino espiritual. 1 Corintios 15 versículos 51 y 52 nos dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. También, en 1 Tesalonicenses 4 versículos 16 y 17, se nos dice que el Señor descenderá del cielo con una fuerte orden,
con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera mitad de la tribulación será un tiempo de agitación sin precedentes. Desastres naturales, colapsos sociales y desesperación generalizada se apoderarán del mundo. Este periodo, aunque intensamente desafiante, es solo el preludio de eventos aún más graves. Sin embargo, durante estos tiempos difíciles, Dios se esforzará extraordinariamente para llevar a las personas a Cristo. En medio del caos, habrá una oportunidad, una ventana de gracia. La narrativa no es solo sobre condenación y retribución, subraya una verdad fundamental de que incluso en los momentos más sombríos, la salvación sigue estando al alcance. Dios enviará a los 2 testigos, enviará a los 3 ángeles, todos los cuales predicarán el Evangelio. Aquí tenemos algo inusual, algo que nunca ha sucedido antes. Nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido un evento como este. Nunca antes se han visto ángeles volando a través del cielo, cada uno de ellos proclamando sus mensajes. Uno trae el Evangelio y un llamado a adorar a Dios, el segundo anuncia la caída de Babilonia, y el tercero advierte del juicio de Dios sobre todos los que adoren a la bestia y tengan su marca. Cuando el mundo esté en su última caída y el anticristo y el falso profeta estén en su apogeo, Dios irá a longitudes inusuales, longitudes a las que nunca había ido antes, para advertir al mundo. Advierte a la generación final que tema a Dios y le dé gloria porque ha llegado la hora de su juicio y para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Curiosamente, el tercer ángel advierte a la humanidad que no tome la marca de la bestia. Este anuncio del tercer ángel advierte que un terrible destino espera a aquellos que persisten en adorar al anticristo. Este ángel destaca la conexión entre adorar a la bestia y su imagen y recibir su marca en la frente o en la mano. En otras palabras, tomar la marca de la bestia será una declaración de adoración. Nadie tomará accidentalmente la marca de la bestia. La conexión entre adorar a la bestia y tomar la marca será clara. Una vez más, vemos que Dios, en su gran gracia y misericordia, llama a los pecadores al arrepentimiento en la última hora o enfrentarán el terrible juicio del anticristo. Aquellos que bebieron el vino de la prostituta, de las pasiones de su inmoralidad, también beberán el vino de la ira de Dios. Beber el vino de la ira de Dios es experimentar su ira. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles y qué mensaje traen a la tierra? Estos ángeles no son simplemente ángeles ordinarios, sino que son 3 ángeles especiales enviados por Dios para entregar un mensaje crucial a la gente en la tierra. El primer ángel viene a proclamar el Evangelio eterno, llamando a todas las personas a temer y adorar a Dios. Apocalipsis 14 versículos 6 y 7. Después vi otro ángel que volaba en medio del cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dad el gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo maravilloso es que este ángel volará lo suficientemente cerca de la tierra como para ser visto y escuchado por toda la humanidad. No sé cómo Dios ha planeado esto, pero el ángel podrá predicar el Evangelio eterno y comunicarse con cada lengua, por lo que el idioma no será una barrera para este ángel. Es posible que pueda hablar el idioma nativo del país sobre el cual está volando en ese momento. No conocemos los detalles, pero lo que sí sabemos con certeza es que este ángel podrá comunicarse con todos. Este ángel proclama el Evangelio de Dios a todos en la tierra, independientemente de la tribu, raza y estatus. El ángel recuerda a los habitantes de la tierra sobre el juicio venidero e instruye que adoren y teman al Señor, ya que solo Él debe ser glorificado y adorado. Él dejó claro en Éxodo 20 versículo 3 que no debemos adorar a ningún otro Dios, sea cual sea su forma o razón. Este mensaje llama a todas las personas a reconocer a Dios como el creador del universo y aquel que merece nuestra adoración y obediencia. El mensaje del primer ángel no solo es un llamado a adorar y temer a Dios, sino también una invitación a recibir la salvación que viene a través de la fe en Jesucristo. Un llamado a temer al Señor es un llamado a obedecerlo, a evitar el pecado, a caminar en su voluntad, a vivir en justicia y a hacer todo lo que le complace. Este ángel proclama en voz alta que ha llegado la hora de su juicio, y este mensaje de juicio será escuchado por muchos en todo el mundo. Una gran multitud llegará a conocer a Cristo como Salvador durante este periodo porque el juicio de Dios es tan evidente en la tierra durante este tiempo de la gran tribulación. No es de extrañar por qué la multitud de aquellos salvados a través de la gran tribulación no podrá negar a Dios. Una y otra vez, Dios dará a los pecadores la oportunidad de arrepentirse mientras el mundo está en su peor momento y el anticristo está en su máximo poder. Dios enviará a sus 2 testigos y enviará a estos 3 ángeles de los que hemos hablado hoy, y todos ellos advertirán a los pecadores y los llamarán al arrepentimiento.
Si las personas persisten en sus caminos pecaminosos e incluso persisten en rechazar el mensaje del Evangelio mientras ven literalmente el libro de Apocalipsis desplegarse ante sus propios ojos, entonces no tendrán a nadie más a quien culpar por toda la eternidad excepto a ellos mismos.